Este video te será de gran ayuda para conseguir tu licencia de conducir en Estados Unidos. A continuación, te mostramos una selección de 100 preguntas clave que suelen aparecer en los exámenes de manejo del DMV. Si las aprendes, tendrás una gran probabilidad de pasar tu prueba escrita de conducir. Debe dejar una distancia de seguridad de 4 segundos o más al A. Seguir a motociclistas en carreteras mojadas. B. Conducir en carreteras resbaladizas. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Si un conductor lo sigue demasiado de cerca, debe A. Cambiarse a otro carril si es posible. B. Frenar repentinamente. C. Activar las luces de freno. A. Cambiarse a otro carril si es posible. Puede cruzar las líneas amarillas dobles para adelantar a otro vehículo si A. La línea amarilla junto al otro lado de la carretera es discontinua. B. La línea amarilla junto a su lado de la carretera es discontinua. C. El vehículo que va delante de usted se mueve a la derecha para dejarle adelantar. B. La línea amarilla junto a su lado de la carretera es discontinua. A. La autopista dividida por la que circulan los conductores termina más adelante. B. Un camino cruza la carretera principal más adelante. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. Conduce por una calle dividida con varios carriles en su dirección. Si necesita dar la vuelta en U, ¿por dónde debería empezar? A. Por el arcén. B. Por el carril izquierdo. C. Por la mediana. B. Por el carril izquierdo. Si la carretera está mojada por una lluvia intensa, debe A. Conducir a una distancia equivalente a la longitud de un vehículo detrás del vehículo que circula delante. B. Aumentar la distancia entre su vehículo y el vehículo que circula delante. C. Utilizar la regla de distancia de seguimiento de 2 segundos. B. Aumentar la distancia entre su vehículo y el vehículo que circula delante. Dar marcha atrás con su vehículo es A. Peligroso si tiene un ayudante. B. Siempre es peligroso hacerlo. C. Solo es peligroso en vehículos grandes. B. Siempre es peligroso hacerlo. Cuando dos vehículos se encuentran en una carretera empinada donde ninguno puede adelantar, ¿cuál debe ceder? ¿El paso? A. El vehículo que va cuesta abajo. B. El vehículo con más pasajeros. C. El vehículo que va cuesta arriba. A. El vehículo que va cuesta abajo. Los conductores no pueden adelantar un vehículo por la izquierda si A. Su carril tiene una línea central amarilla continua. B. No pueden regresar de forma segura al carril derecho antes de que un vehículo que viene en sentido contrario se acerque a menos de 200 pies de ellos. C. Todos los anteriores. C. Todas los anteriores. Si tiene problemas para ver otros vehículos debido al polvo o el humo que hay en la carretera, debe conducir más despacio y encender A. Las luces intermitentes de emergencia. B. Las luces de estacionamiento. C. Las luces delanteras. C. Las luces delanteras. Cuando vea esta señal. A. Deténgase siempre en el próximo cruce ferroviario. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. C. Deténgase y espere la señal antes de cruzar las vías del tren. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. Si un agente de tránsito le indica que debe pasar un semáforo en rojo. A. Debe esperar a que la luz roja se ponga verde. B. No debe obedecer al agente. Las señales y los semáforos prevalecen sobre las indicaciones de los agentes de tránsito. C. Debe hacerlo.
C. Debe hacerlo. Mientras esté dentro de una glorieta, debe A. Usar el intermitente izquierdo si está en posición de salir ahora. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. C. Cambiar de carril antes de verificar si hay vehículos detrás de usted. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. Esta señal significa A. Curva cerrada más adelante. B. Giro brusco a la derecha más adelante. C. Advertencia. Giro en U más adelante. A. Curva cerrada más adelante. El alcohol. A. Hace que los conductores sean más propensos a tomar riesgos. B. Aumenta el tiempo de reacción. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar el alcohol contenido en 5 onzas de vino? A. 1 hora. B. 3 horas. C. 30 minutos. A. 1 hora. Si no puede detenerse con seguridad en un semáforo en amarillo, debe A. Detener su vehículo en la intersección y luego retroceder con cuidado. B. Detener su vehículo antes de entrar en la intersección. C. Entrar en la intersección con precaución y continuar cruzando. C. Entrar en la intersección con precaución y continuar cruzando. Esta señal significa A. No adelantar. B. No entrar. C. Sentido contrario. B. No entrar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las carreteras en puentes y pasos elevados en clima frío y húmedo es verdadera? A. No se congelan porque están hechas de concreto. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. C. Tienden a congelarse después que el resto de la carretera. D. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. Puede salirse de la carretera asfaltada para adelantar a otro vehículo. A. En ningún caso. B. Si el vehículo que le precede está girando a la izquierda. C. Si el arcén es lo suficientemente ancho para dar cabida a su vehículo. A. En ningún caso. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre las motocicletas es verdadera? A. Las motocicletas deben seguirse a una distancia de seguimiento de 4 segundos. B. Las motocicletas son pequeñas y los conductores pueden verlas fácilmente. C. Las motocicletas no pueden compartir carriles de tráfico. A. Las motocicletas deben seguirse a una distancia de seguimiento de 4 segundos. En caso de lluvia intensa, los neumáticos pueden empezar a deslizarse sobre el agua que se encuentra encima del pavimento de la carretera. Esto se denomina A. Waterplaning. B. Rideplaning. C. Hydroplaning. C. Hydroplaning. Esta señal indica que A. Los conductores no pueden girar a la derecha si viajan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que se avecina es de al menos 25 millas por hora. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. ¿Qué señales tienen letras negras sobre fondo amarillo o naranja? A. Señales de advertencia. B. Señales de advertencia ferroviaria. C. Señales reglamentarias. A. Señales de advertencia. ¿Están obligados los ciclistas a obedecer las leyes y señales de tránsito? A. Sí, pero solo si circulan por un carril bici. B. No, los ciclistas se consideran peatones según las normas de tránsito. C. Sí. C. Sí.
Conduce por el carril más a la derecha de una autopista de 4 carriles y observa líneas blancas discontinuas y gruesas a la izquierda. Usted está conduciendo por A. Un carril especial para vehículos lentos. B. Un carril de salida. C. El carril para vehículos compartidos y debe incorporarse al siguiente carril. B. Un carril de salida. La señal de ceda el paso significa A. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. B. Adelante. El semáforo pronto estará en rojo. C. Deténgase si puede. A. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. ¿Qué debe hacer en caso de un fallo en los frenos? A. Aplicar el freno de estacionamiento lentamente. B. Salir de la carretera hacia un espacio abierto, si está disponible. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Los accidentes tienden a ocurrir cuando A. Un carril de tráfico circula mucho más lento que los demás. B. Todos los vehículos circulan a la misma velocidad o casi a la misma velocidad. C. Un vehículo circula más rápido o más lento que el flujo del tráfico. C. Un vehículo circula más rápido o más lento que el flujo del tráfico. Cuando se estaciona junto a la acera en una calle llana, las ruedas delanteras y traseras deben estar paralelas y a pulgadas de la acera. A. 18. B. 36. C. 32. A. 18. Conduces a la defensiva cuando A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. B. Mantienes siempre una distancia de un coche entre usted y el coche que le precede. C. Miras solo al coche que tienes delante mientras conduces. A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. ¿Qué indica esta señal de tránsito? A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. B. Los conductores tienen preferencia de paso sobre los ciclistas que giran a la izquierda. C. Los vehículos que circulan en línea recta deben ceder el paso a los ciclistas que entran en un carril de giro a la derecha. A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir con niebla? A. Encienda los limpiaparabrisas. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. C. Conduzca despacio. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. Si otro conductor no baja la intensidad de sus luces, usted debe A. Mirar directamente a los faros del vehículo que circula en sentido contrario. B. Mirar al vehículo que circula en sentido contrario con el rabillo del ojo. C. Mirar hacia el borde izquierdo de su carril. B. Mirar al vehículo que circula en sentido contrario con el rabillo del ojo. Los ángulos muertos o puntos ciegos son A. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con el uso de los retrovisores. B. Por la noche, las zonas más oscuras de una carretera, donde deben utilizarse las luces intermitentes de emergencia. C. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es de 15 mph o menos. A. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con el uso de los retrovisores. Esta señal significa A. El tráfico lento debe salir por la derecha. B. Debe reducir la velocidad y moverse al carril derecho. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico.
Su teléfono móvil suena mientras conduce y no tiene un dispositivo de manos libres. Deberías. A. No contestar la llamada. B. Comprobar el número entrante antes de contestar la llamada. C. Contestar la llamada si es importante. A. No contestar la llamada. Antes de que un autobús escolar se detenga para subir pasajeros, el conductor generalmente hará parpadear. A. Luces rojas. B. Luces rojas de advertencia. C. Luces amarillas de advertencia. C. Luces amarillas de advertencia. Dos conjuntos de líneas amarillas, dobles y sólidas, separadas por 2 o más pies. A. Deben tratarse como un carril de tráfico separado. B. Pueden cruzarse para entrar o salir de una entrada privada. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. Las carreteras están más resbaladizas. A. Cuando empieza a llover. B. Justo antes de que llueve. C. Cuando deja de llover. A. Cuando empieza a llover. Si se acerca a la cima de una colina y no tiene una vista clara del camino, debe A. Detenerse y esperar a que mejoren las condiciones. B. Reducir la velocidad para poder detenerse si es necesario. C. Usar las luces altas para ser más visible. B. Reducir la velocidad para poder detenerse si es necesario. Esta señal blanca significa que los conductores A. Deben esperar la luz verde fija antes de girar a la izquierda. B. Pueden girar a la izquierda solo con una flecha verde. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. Las señales de tránsito que dirigen a los conductores a servicios son A. Verdes y blancas. B. Marrones y blancas. C. Azules y blancas. C. Azules y blancas. El carril izquierdo o rápido también se llama A. Carril número 3. B. Carril número 1. C. Carril número 2. B. Carril número 1. Usted. Tráfico que se dirige hacia usted cuando gira a la izquierda. A. No debe ceder el paso a. B. Debe interrumpir. C. Debe ceder el paso a. C. Debe ceder el paso a. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. B. Cruce de ferrocarril de baja altura. C. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera transversal. A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. Una acera pintada de blanco significa A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. B. Zona de carga solo para carga. C. Zona de carga para carga o pasajeros. A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. A menudo, los conductores no ven una motocicleta que se dirige hacia ellos. ¿Por qué? A. Es difícil calcular la velocidad de una motocicleta. B. Las motocicletas son difíciles de ver. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Usted sale de la autopista usando una rampa que tiene una curva cuesta abajo. Debe A. Esperar hasta que haya entrado a la curva para comenzar a frenar. B. Bajar a una velocidad segura antes de la curva. C. Bajar al límite de velocidad establecido para la autopista. B. Bajar a una velocidad segura antes de la curva. Las flechas en la carretera. A. Indican los carriles reservados. B. Indican los carriles H o V. C. Muestran los carriles que debe utilizar.
muestran los carriles que debe utilizar. Al incorporarse al tráfico desde un stop, usted A. Necesita un espacio lo suficientemente grande para alcanzar la velocidad del tráfico. B. Debe conducir más despacio que el resto del tráfico durante 200 pies. C. Debe esperar a que pase el primer vehículo y luego incorporarse al carril. A. Necesita un espacio lo suficientemente grande para alcanzar la velocidad del tráfico. Esta señal advierte, más adelante. A. De una reducción de carriles. B. De tráfico de doble sentido. C. Que una carretera dividida termina. B. De tráfico de doble sentido. Se encuentra en un semáforo en rojo. El semáforo se pone en verde, pero todavía hay otros vehículos en la intersección. Debe A. Esperar a que los vehículos pasen la intersección antes de entrar. B. Entrar a la intersección y esperar a que el tráfico se despeje. C. Avanzar solo si puede sortear a los demás vehículos con seguridad. A. Esperar a que los vehículos pasen la intersección antes de entrar. Estás en la autopista y el tráfico se está incorporando a tu carril. Usted debe A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. B. Hacer valer su derecho de paso conduciendo más deprisa. C. Reducir siempre la velocidad y mantener la posición. A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. Al girar a la izquierda desde una carretera de sentido único a otra de sentido único, si la carretera a la que se accede tiene dos carriles, A. Debe girar a su carril izquierdo. B. Debe girar a su carril derecho. C. No puede girar a la izquierda. A. Debe girar a su carril izquierdo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre los cruces de vías de ferrocarril? A. Esté atento a los vehículos que deben detenerse antes de cruzar las vías del tren. B. Espere hasta que pueda cruzar completamente las vías antes de continuar. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. ¿Qué debes hacer si se te revienta un neumático? A. Sujete con fuerza el volante y frene inmediatamente para evitar el riesgo de derrape. B. Salga inmediatamente de la carretera. C. Sujete con fuerza el volante y levante lentamente el pie del acelerador. C. Sujete con fuerza el volante y levante lentamente el pie del acelerador. Usted llega a una intersección con señales de stop en las 4 esquinas al mismo tiempo que el conductor de su izquierda. ¿Quién tiene preferencia? A. Usted. B. El conductor de su izquierda. C. El que está haciendo señales para girar. A. Usted. Si ve a un peatón que utiliza un perro guía o lleva un bastón blanco. A. El peatón debe cederle el paso. B. Usted debe cederle el paso. C. Haga sonar el claxon para advertirle. D. Usted debe cederle el paso. ¿De qué 3 factores depende tu nivel de alcohol en sangre? A. Tu peso. El tipo de bebida que consumes. Tu estado físico. B. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre cada bebida. C. Tu altura. La cantidad de alcohol que consumes. El tipo de bebida que consumes. B. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre cada bebida. Las señales de servicio son, con letras y símbolos. A. Blanco y negro. B. Verde y blanco. C. Azul y blanco. C. Azul y blanco. Esta señal de tráfico advierte a los conductores de que A. La carretera hará un giro brusco a la derecha. B. No está permitido girar a la izquierda en la intersección.
C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. En las intersecciones, pasos de peatones y cruces de ferrocarril, los conductores siempre deben: A. Detenerse, escuchar el tráfico que viene en sentido contrario y proceder con precaución. B. Concentrarse en el tráfico que viene en sentido contrario. C. Mirar a los lados de su vehículo. C. Mirar a los lados de su vehículo. ¿Qué forma tiene una señal de ceda el paso? A. Rectángulo vertical. B. Diamante. C. Triángulo invertido. C. Triángulo invertido. Al acercarse a cualquier intersección o entrada, los conductores deben: A. Adelantar a otros vehículos y luego detenerse. B. Mirar a ambos lados y estar preparados para detenerse. C. Conducir a la velocidad más rápida justo antes de entrar en la intersección. B. Mirar a ambos lados y estar preparados para detenerse. Si el tráfico al otro lado de una intersección está atascado y no puede pasar completamente, debe: A. Entrar en la intersección y avanzar con precaución. B. Esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. C. Entrar en la intersección y tratar de evitar bloquearla. B. Esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. Esta señal significa: A. Advierte a los conductores que no se permiten los giros en U. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. C. Advierte a los conductores de un giro brusco a la izquierda. Se recomienda reducir la velocidad y mantenerse a la izquierda. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre las zonas de trabajo? A. Reduzca la velocidad solo si cree que hay trabajadores presentes. B. Debe disminuir la velocidad en la zona de conos. C. Las multas son las mismas para las infracciones cometidas en las zonas de trabajo. B. Debe disminuir la velocidad en la zona de conos. ¿Qué señales tienen letras negras sobre fondo blanco? A. Señales de guía, rectángulo horizontal. B. Señales de advertencia, rombo. C. Señales reglamentarias, rectángulo vertical. C. Señales reglamentarias, rectángulo vertical. Cuando planee adelantar a otro vehículo debe: A. No contar con que los demás conductores le harán sitio. B. Suponer que mantendrán una velocidad constante. C. Suponer que le dejarán pasar si utiliza el intermitente. A. No contar con que los demás conductores le harán sitio. Si te equivocas de salida de la autopista, debes: A. Conducir marcha atrás para volver a la autopista. B. Salir en la siguiente salida y buscar señales que te indiquen cómo volver a la autopista. C. Utilizar la rampa de salida para acelerar a la velocidad de la autopista y mezclarte con el tráfico. B. Salir en la siguiente salida y buscar señales que te indiquen cómo volver a la autopista. Por lo general, debe conducir su vehículo con más precaución cuando: A. Quiera ver la escena de una colisión controlada. B. Se cruce con grandes camiones en la autopista. C. Esté cerca de escuelas, parques infantiles y en zonas residenciales. C. Esté cerca de escuelas, parques infantiles y en zonas residenciales. Esta señal indica a los conductores que: A. La calle o carretera de sentido único que tienen delante se acaba. B. Deben cambiar de carril inmediatamente. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. Después de aparcar en paralelo, ¿puede abrir la puerta del lado de la carretera de su vehículo? A. Sí, siempre. B. No,
nunca. C. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. C. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. ¿Qué señal tiene letras blancas sobre fondo rojo? A. Ceda el paso. B. Stop. C. Zona escolar. B. Stop. ¿Qué puedes hacer para evitar los derrapes sobre nieve y hielo? A. Frena a tiempo y con suavidad. B. Dejar que las ruedas sigan girando. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. Esta señal significa A. Acera de peatones adelante. B. Paso de peatones adelante. C. Los peatones deben ceder el paso. B. Paso de peatones adelante. Está cruzando una intersección y se aproxima un vehículo de emergencia con una sirena y luces intermitentes. Usted debe A. Continuar por la intersección, moverse a la derecha y detenerse. B. Detenerse inmediatamente en la intersección hasta que pase. D. Moverse a la derecha en la intersección y detenerse. A. Continuar por la intersección, moverse a la derecha y detenerse. La señal blanca significa A. Disminuya la velocidad, deténgase en las vías del ferrocarril y avance por el cruce si no hay trenes visibles. B. Deténgase en las vías del tren y espere una señal antes de cruzar. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. Debe utilizar los frenos para reducir la velocidad del vehículo en una curva pronunciada. A. Mientras circula por una curva. B. Justo después de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva. Fíjese siempre bien en las motocicletas antes de girar porque A. Su menor tamaño hace que sean más difíciles de ver. B. Siempre tienen preferencia de paso en los cruces. C. Deben disponer de un carril de circulación completo. A. Su menor tamaño hace que sean más difíciles de ver. ¿Cuál de las siguientes opciones impide la fluidez del tráfico? A. Utilizar el transporte público en lugar del vehículo. B. Evitar cambios de carril innecesarios. C. Reducir la velocidad para ver la escena de una colisión. C. Reducir la velocidad para ver la escena de una colisión. Al estacionar en cualquier pendiente, ponga siempre el freno de estacionamiento y A. Mantenga las ruedas delanteras paralelas a la calzada. B. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. C. Deje el vehículo en punto muerto. B. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. Al ver esta señal, los conductores deben A. Ceder el paso a los camiones que vienen de la colina por la derecha. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. C. Estar listos para frenar bruscamente y detenerse. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. Conducir por el lado trasero derecho de otro vehículo es A. Peligroso porque probablemente estés en uno de los puntos ciegos del conductor. B. Una buena forma de mantener un espacio libre en tu lado izquierdo. C. Una buena técnica de conducción defensiva para evitar los puntos ciegos de los conductores. A. Peligroso porque probablemente estés en uno de los puntos ciegos del conductor. Cuando aparezca una señal de carretera cortada, los conductores deben A. Buscar un desvío u otra ruta. B. Hacer un giro en U. C. Detenerse por completo y esperar a que el semáforo se ponga en verde. A. Buscar un desvío u otra ruta. Encienda las luces de freno o las luces de emergencia si A.
Está dando marcha atrás para salir de una plaza de aparcamiento. B. Está aparcado temporalmente en un carril para hacer una entrega. C. Necesita advertir a otros conductores de una colisión. C. Necesita advertir a otros conductores de una colisión. Debe dejar más espacio entre usted y el vehículo que le precede cuando A. El conductor que circula detrás quiere adelantar. B. Conduzca por carreteras resbaladizas. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Conducir más despacio que el flujo del tráfico tiende a disminuir las probabilidades de que se produzca una colisión. B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. C. No afectará las probabilidades de sufrir una colisión. B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. Para girar a la izquierda desde una calle de sentido único con varios carriles hacia una calle de doble sentido, inicie el giro en A. Cualquier carril. B. El carril más próximo al bordillo derecho. C. El carril del extremo izquierdo. C. El carril del extremo izquierdo. ¿Qué indica esta señal? A. Carretera sinuosa más adelante. Conduzca con precaución. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. C. La autopista está dividida en dos vías de sentido único. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. Debe aumentar la distancia entre su vehículo y el que le precede cuando A. Le esté siguiendo otro conductor. B. Conduzca a una velocidad inferior a la permitida. C. Siga a un turismo pequeño. A. Le esté siguiendo otro conductor. ¿Cuál de las siguientes es una técnica de conducción defensiva? A. Mantener la velocidad correcta. B. No conduzca si está muy cansado. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Dos conjuntos de líneas amarillas dobles sólidas separadas 2 pies o más. A. Pueden utilizarse para iniciar o finalizar giros a la izquierda. B. Marcan carriles de tráfico que van en la misma dirección. C. Se consideran una barrera. C. Se consideran una barrera. Si está remolcando otro vehículo o remolque en una autopista con 4 carriles en su dirección, puede viajar en A. El carril de la extrema derecha solamente. B. Cualquiera de los carriles de tráfico en su dirección. C. Cualquiera de los 2 carriles de la derecha. C. Cualquiera de los 2 carriles de la derecha. Esta señal advierte a los conductores de A. Un punto bajo en la carretera. B. Poca distancia al suelo. C. Un puente estrecho más adelante. C. Un puente estrecho más adelante. ¿Cuál de estas es una vuelta en U legal? A. En una carretera dividida donde hay una abertura pavimentada para una vuelta. B. Sobre 2 juegos de líneas amarillas dobles en la calzada. C. A 150 pies de una colina o curva. A. En una carretera dividida donde hay una abertura pavimentada para una vuelta. Una señal de tráfico amarilla intermitente en una intersección significa A. Reduzca la velocidad y manténgase alerta en la próxima intersección. B. Deténgase. Ceda el paso a todo el tráfico antes de cruzar la intersección. C. Lo mismo que una señal de stop. A. Reduzca la velocidad y manténgase alerta en la próxima intersección. ¿Qué significa una luz roja intermitente? A. Los conductores pueden avanzar con precaución. B. Lo mismo que una señal de stop. C. No se puede girar en rojo. B. Lo mismo que una señal de stop.
Una señal de tráfico roja significa A. Stop. B. Paso a nivel. C. Aviso de obras. A. Stop.